Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Bielorrusia, la Rusia blanca, vecina de los países bálticos. Vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Te vamos a contar cómo es la vida en Bielorrusia, pero desde una perspectiva especial, el rol de las mujeres en la sociedad bielorrusa. Te contaremos cómo se inician las relaciones, dónde se conocen las parejas y qué se espera de un hombre extranjero. También hablaremos sobre quién cocina en casa, cuánto ganan las mujeres y algunos datos curiosos que seguro te sorprenderán sobre las mujeres de Bielorrusia. En Bielorrusia las relaciones románticas suelen empezar con calma, pero con intención. Las mujeres bielorrusas valoran la sinceridad y la estabilidad emocional. Aquí, una mirada puede decir mucho, pero no esperes efusividad de entrada. La confianza se construye paso a paso. En ciudades como Minsk o Grodno, las mujeres están más abiertas a tomar la iniciativa, pero el modelo tradicional sigue más que presente. Son muchos los que esperan que el hombre dé el primer paso con respeto y claridad. La caballerosidad no está pasada de moda. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles de Bielorrusia son una verdadera fiesta para los ojos. Los lugares donde nace el amor en Bielorrusia son tan variados como su gente. Algunos de los más comunes son a través de los amigos o la familia. Las conexiones personales son clave en una sociedad donde la confianza es fundamental. Entre los lugares de encuentro se destacan los parques y cafés. Por ejemplo, en Minsk, lugares como el Parque Gorki o los cafés del centro son puntos de encuentro popular. En cuanto a las redes sociales en Bielorrusia, además de Instagram, hay plataformas como Mambo o Badoo que todavía tienen un espacio entre los jóvenes. Las citas en Bielorrusia no son apresuradas. Todo comienza con una buena conversación, un paseo tranquilo o un café que puede extenderse por horas, o en eventos culturales, festivales, conciertos o exposiciones que son espacios donde las parejas suelen encontrarse. En cuanto a si hay chances si en Bielorrusia no se habla ruso o bielorruso, la respuesta es que sí. Las mujeres bielorrusas son curiosas sobre el mundo, pero esperan que respetes su cultura y su idioma.
En Bielorrusia las tradiciones aún influyen mucho. En las zonas rurales, las mujeres suelen encargarse de la cocina en un 80% de los casos, preparando platos como el dranki, que son tortas de patata, o el borsch. Sin embargo, en ciudades como Minsk, las parejas jóvenes tienden a compartir más las tareas domésticas. Los hombres también se lucen en la cocina, especialmente con recetas tradicionales o en reuniones familiares, donde el shashlik, que son brolletas a la parrilla, es el protagonista. En todo caso, no cocines a la fuerza, debes ser auténtico porque la falsedad no pasa desapercibida. En cuanto a la pregunta sobre si las mujeres ganan lo mismo que los hombres en Bielorrusia, la respuesta es que no. La brecha salarial ronda el 25% según datos recientes y los puestos de liderazgo siguen siendo predominantemente masculinos. Los roles de género aún pesan en sectores tradicionales como la agricultura o la industria, y muchas mujeres asumen responsabilidades familiares, lo que limita su tiempo en el mercado laboral. Hay menos mujeres en campos como la tecnología o la política. Sin embargo, cada vez más mujeres están entrando en algunas profesiones, en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. El emprendedurismo femenino está creciendo especialmente en Minsk. Las mujeres jóvenes están desafiando estereotipos y buscando algo de igualdad. Respecto a cómo son las mujeres bielorrusas en la sociedad, hay que decir que son reservadas al principio, pero increíblemente cálidas una vez que confían. Algunas características nos dicen que son leales y comprometidas. Si una mujer bielorrusa te abre su corazón, su apoyo será inquebrantable. Las mujeres bielorrusas son discretas pero amables, desde su trato hasta su vestimenta. No andan con rodeos, pero saben expresar sus opiniones con tacto y oportunidad.
A su manera, las mujeres de Bielorrusia son ciertamente independientes. Pueden equilibrar trabajo, familia y pasiones personales con una fortaleza admirable sin dejar de ser femeninas. No esperes gestos exagerados de afecto en público, pero cuando una mujer bielorrusa se conecta contigo, su sinceridad es profunda. Algunos datos curiosos pero importantes de Bielorrusia dicen que el 65% de los graduados universitarios son mujeres. En cuanto a las deportistas destacadas, Bielorrusia ha producido figuras femeninas como la tenista Victoria Azarenka y la atleta Daria Domracheva. Otro cambio en los últimos años dice que en Bielorrusia las mujeres son madre cada vez más tarde. La edad promedio para ser madre está ahora cerca de los 27 años, más alta que en décadas pasadas. Es de destacar en la mujer bielorrusia la elegancia natural. Las bielorrusas son conocidas por su estilo sobrio pero sofisticado, incluso en la vida cotidiana. Así son las mujeres de Bielorrusia, resilientes, elegantes, leales y equilibradas. Nos gustaría que nos cuentes qué fue lo que más te sorprendió y si te animarías a conocer a una mujer bielorrusa.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada relato sea una poesía a la vida. Si te gustó este breve relato sobre Bielorrusia, te pedimos que te suscribas al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.